Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza, las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Mis amigos, estamos nuevamente en Revivados por su palabra. Esto es Nuevo Tiempo, la señal de la esperanza. Este segmento se llama Creer en sus profetas. ¿Qué es lo que hacemos? Después de haber recibido la palabra de Dios un capítulo por día, también recibimos el consejo inspirado que proviene a través del espíritu de profecía. Para esta explicación lo tenemos al pastor Bruno Razo, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias, Pastor Eber. Es una alegría estar contigo y también estar con tantos amigos y hermanos que buscamos todos los días estar bien cerca de todo el mensaje de Dios. Pues bien, pastor, nosotros hemos estado en estos días viendo un poquito las dificultades que estaban atravesando el pueblo de Israel. Balaam, ¿no? Ayer, anteayer, habían estado intentando él por codicia maldecir al pueblo de Dios, pero Dios no lo permitió. Sin embargo, parece que el enemigo de Dios y el enemigo del pueblo de Israel y el enemigo de los hijos de Dios estaba intentando otra estratagema y habían llegado hasta un lugar donde habían los madianitas y empezaron a tener intercambio, diríamos así, entre los israelitas y los madianitas y las madianitas, y lo que no había podido hacer la maldición frustrada, ahora se está consiguiendo a través de esa mezcla que Dios no permitía, y realmente nosotros notamos que Dios estaba muy enojado, muy molesto, porque Él les había dicho que debían consagrarse, apartarse completamente de los pueblos de la tierra, y entonces vino una orden que nosotros podríamos pensar que era cruel. ¿Por qué Dios dio esa orden aparentemente tan cruel para poder cortar con eso que estaba sucediendo? Vamos a leer la declaración. Dice: Moisés ordenó a los guerreros que destruyeran a las mujeres y a los niños varones. Balaam había vendido a los hijos de Israel por una recompensa y pereció con el pueblo cuyo favor había obtenido con el sacrificio de 24,000 de los israelitas. El Señor es considerado como cruel por muchos al requerir que su pueblo hiciera guerra con otras naciones. Dicen que eso es contrario a su carácter benévolo. Pero aquel que hizo el mundo y formó al hombre para que morara sobre la tierra, tiene un control ilimitado sobre todas las obras de sus manos y tiene derecho a hacer como le plazca y lo que le plazca con la obra de sus manos. El hombre no tiene derecho a decirle a su hacedor: ¿por qué haces así?
No hay injusticia en el carácter de Dios. Él es el gobernante del mundo y una gran parte de sus súbditos se ha rebelado contra su autoridad y han hollado su ley. Ha usado a su pueblo como instrumento de su ira para castigar a las naciones impías que los habían vejado e inducido a la idolatría. En primer lugar, nosotros repasando, tendríamos que decir de que Dios es el soberano de todo, en lo que hace o en lo que Él permite. Tendríamos que decir también de que Dios está al comando de todo y que Dios no necesita de que nosotros lo defendamos. O sea, mi papel aquí no está en defender a Dios. Y puede ser que haya cosas que no entendamos de la actuación de Dios, tanto cuando administra justicia como cuando administra amor. Claro. Porque que Dios me ame como me ama, a pesar de que yo sea indiferente y no lo ame, también es inexplicable. Pero a la gente le cuesta más entender cuando Él administra justicia. Y yo digo justicia porque cuando la Biblia habla de la ira, está hablando de la justicia de Dios y está hablando de la extraña obra de Dios que es administrar justicia. No es que Dios se enojó y porque se enoja nos va a destruir, pero Él actúa soberanamente. Voy a tratar de ilustrarlo de una manera simple. Cuando nosotros vemos a un médico que toma un bisturí y empieza a hacer cortes y cortes y a sacar cosas del organismo, ¿qué decimos? ¿Que es injusto? ¿Que es cruel? ¿Que cómo lo lastima? ¿Cómo lo hace sufrir? ¿Por qué le quita esas cosas? No, no decimos. Decimos que el médico es un asesino porque está cortando parte, le cortó una pierna. No decimos. Está actuando, está cortando lo que está mal para preservar el resto y ofrecer y alcanzar la vida. Esa es la extraña obra de Dios cuando administra justicia, cuando quita el tumor del pecado que está dañando todo el cuerpo para preservar la vida del cuerpo. Ahora, es interesante que Dios nunca quita un tumor sin antes advertir que lo va a hacer. Que lo va a hacer. Claro. Y sin antes darme la oportunidad para que yo no sea ese tumor que Dios finalmente después tendrá que intervenir y hacer cirugía. Claro. O sea que la ilustración del médico que corta ilustra en parte, pero no lo ilustra perfectamente. Pero es eso, ese es el mensaje de Dios. Dios a veces tiene que cortar para sanar, para salvar, para restaurar y para advertir a la posteridad las consecuencias de las elecciones equivocadas. Claro. Ahora, usando, pastor, esa interesante ilustración del médico, sería ilógico que un médico dijera, bueno, voy a dejar esta gangrena y voy a poner aquí simplemente una compresa para ver si se sana. Sabemos que la gangrena no va a sanar y se tiene que cortar esa porción que está ya prácticamente sin recuperación para poder preservar el resto. Claro. Hay algunas enfermedades que con una medicina, ¿no es cierto? O sea, claro, hay situaciones que con un llamado de atención, con un llamado de advertencia, estoy a tiempo de ser recuperado. Claro. Pero hay un momento cuando Dios insistió, y yo desisto, que una acción pone en peligro la salud de todos los demás. Justamente. Entonces Dios interviene después de haberme dado todas las oportunidades para preservar la salud y la vida de los demás. Eso quiere decir, pastor, que entonces que la acción de la justicia de Dios sería en todo caso una acción preventiva para evitar que el resto, digamos, del pueblo, es verdad, murió mucha gente, pero ahora entendemos que era necesario porque cual cáncer se iba a expandir en todo el pueblo, y entonces él tuvo que hacer esa drástica operación para evitar que la enfermedad cundiera. Es así. O sea, Dios nunca interviene sin haberle dado a todos la oportunidad de arrepentimiento, de restauración y una segunda, una tercera y vaya a saber cuántas chances. Claro.
Pero después de haber hecho eso, Dios interviene para preservar la vida del resto y para anticipar y preservar vida para la posteridad. Porque todo lo que está escrito en la Biblia está escrito para nuestra enseñanza y la Biblia nos muestra eso. Dios reitera muchas veces en la Biblia: les pongo delante el camino de la vida, el camino de la muerte, la obediencia, la desobediencia. Si ustedes toman por este camino, se llega a este lugar. Si toman por este otro camino, se llega a este otro lugar. Por favor, elijan. O sea, Dios no me pone de prepo en un camino, me indica a dónde me llevan los caminos, me suplica y me ofrece su ayuda para que yo elija el mejor camino. Pero si desisto de aceptar la invitación de Dios, finalmente termino cosechando lo que yo sembré y conquistando el fruto de mi elección. Gracias, pastor, por esa explicación. Nosotros tenemos realmente acá una lección. En vez de juzgar a Dios, tal vez sin entender todo el contexto, deberíamos pensar: ¿es Dios arbitrario? ¿Es Dios un Dios de crueldad? ¿O es que nosotros equivocamos nuestra mirada y no entendemos las acciones de Dios y le imponemos a Dios tal vez características muy humanas? Dios es soberano, como bien hemos escuchado, y Él quiere lo mejor y está actuando en su soberana sabiduría para preservar la vida de muchas personas. Y bien, ahora, con esta explicación que hemos recibido, nosotros podemos estar tranquilos, queridos amigos. Sabemos que tenemos un Dios de misericordia y su justicia en algún momento también terminará con la maldad circundante en este planeta. Ahora queremos ir a unos breves mensajes que son importantes y retornamos enseguida. Hola, acompáñame en esta lectura. Compañeros de peregrinación, estamos todavía entre las sombras y la agitación de las actividades terrenales, pero pronto aparecerá nuestro Salvador para traer liberación y descanso. Contemplemos por la fe el bienaventurado más allá, tal como lo describió la mano de Dios. El que murió por los pecados del mundo está abriendo de par en par las puertas del paraíso a todos los que creen en Él. Esta cita tú la puedes encontrar en el libro Profetas y Reyes, escritos por Elena G. de White. Te invito a que forme parte de tu biblioteca personal. Adquiérelo ingresando a la página www.aces.com.ar o visita una iglesia adventista del séptimo día. También puedes hacerlo descargando la aplicación Elena G. de White del App Store o del Play Store. Es momento de dar gracias a Dios. ¿Por qué? Tenemos un Dios misericordioso, un Dios que advierte, un Dios que además de eso da oportunidades. Y gracias a esas oportunidades estamos aquí. Vamos a pedirle a Dios la bendición para nuestras vidas y queremos además agradecerle porque Él es un Dios de amor. Vamos a orar. Señor y Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque eres un Dios de amor. Y también te damos gracias porque eres un Dios de justicia. Porque aun cuando a veces podamos no entender algunas situaciones, al administrar justicia lo haces siempre con misericordia. Y te pedimos que nos permitas aprovechar la oportunidad para aceptar este tiempo de gracia, ponernos de tu parte, vivir conforme a tu palabra y transitar en armonía con tu voluntad. Bendice a nuestros amigos y concédenos un día de muchas bendiciones. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nuevamente, queridos amigos, tenemos el compromiso de reencontrarnos el día de mañana en Revivados por su palabra y creed en sus profetas. Hasta pronto.